Vi cómo la niña se ahogaba frente a mí, mientras el techo se desplomaba. Tenía solo segundos para decidir entre salvarla o salvar a mi hermano inconsciente. Déjame contarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo Alejandro Vega. Tenía 34 años cuando el huracán Katrina cambió mi vida para siempre. Como puedes ver, perdí mi brazo derecho desde el codo. Esta cicatriz que cruza mi cara no es nada comparada con las cicatrices invisibles que quedaron en mi alma después de esas 72 horas atrapado en el infierno de Nueva Orleans. Era domingo 28 de agosto de 2005. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi madre en México. Había planeado llamarla esa tarde. Nunca imaginé que pasarían semanas antes de poder hablar con ella nuevamente. Yo trabajaba como chef en un restaurante mexicano en el barrio francés de Nueva Orleans. Llevaba 5 años viviendo en Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano que ahora parece tan lejano. Me desperté a las 6:17 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente, porque miré el reloj digital rojo que tenía en la mesita de noche. La luz entraba por las persianas de madera de mi pequeño apartamento en Tremé, un barrio histórico cerca del centro. El aire estaba extrañamente denso y húmedo, como si toda la atmósfera fuera una esponja empapada. Desde mi ventana podía ver el cielo, de un gris plomizo que no presagiaba nada bueno. Encendí la pequeña televisión Panasonic que tenía sobre la cómoda. El presentador del canal local hablaba con urgencia. Se ha ordenado la evacuación obligatoria de Nueva Orleans. El huracán Katrina ha aumentado a categoría 5 y se dirige directamente hacia nosotros. Repito, el alcalde Ray Nagin ha ordenado la primera evacuación obligatoria en la historia de la ciudad. Mi primer pensamiento fue, no puede ser tan grave, ya hemos pasado por huracanes antes. Qué equivocado estaba, qué terriblemente equivocado. Llamé inmediatamente a mi hermano Miguel, que vivía a unas cuadras de mi apartamento con su esposa embarazada. Lisa, ¿escuchaste las noticias?, le pregunté mientras me servía una taza de café instantáneo. El aroma amargo del Nescafé llenaba mi pequeña cocina. Sí, hermano, respondió con voz tensa. Lisa y yo estamos empacando. Deberías hacer lo mismo. ¿A dónde iremos?, le pregunté mirando por la ventana las personas que ya comenzaban a moverse por las calles con maletas y bolsas. El Superdome. Están habilitándolo como refugio para quienes no podemos salir de la ciudad. Nos vemos allí en una hora. No lo sabíamos entonces, pero esa decisión de no evacuar la ciudad cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras empacaba una pequeña maleta con lo esencial, sentí una inquietud en el estómago que no era solo por el café. Metí mi pasaporte mexicano, mis documentos, algo de ropa, una linterna, pilas y las fotos de mi familia en Veracruz. Dudé un momento y luego tomé el pequeño crucifijo de plata que me había dado mi madre antes de venir a Estados Unidos. Para que Dios te proteja en tierras lejanas, me había dicho. Nunca había sido muy religioso, pero ese día algo me dijo que lo necesitaría. Desde mi apartamento en el segundo piso podía escuchar las sirenas, los claxones de los autos, el murmullo creciente de una ciudad en pánico. El viento ya comenzaba a soplar con fuerza, haciendo crujir las viejas estructuras de madera del barrio. Las hojas de los robles volaban frente a mi ventana como mensajeros de la catástrofe que se avecinaba. Cerré la maleta, miré por última vez mi pequeño apartamento, sin saber si volvería a verlo. El reloj marcaba las 7:38 cuando salí al pasillo. Mi vecina, la señora Josephine, una anciana afroamericana que vivía al final del corredor, estaba en su puerta con un gato en los brazos y una expresión de absoluto terror. ¿Tiene con quién ir, señora Josephine?, le pregunté acercándome a ella. No, cariño, me respondió con voz temblorosa. Mi hija vive en Baton Rouge, pero no tengo cómo llegar allá. Todos los autobuses están llenos. Venga con nosotros al Superdome, le dije. Mi hermano y su esposa nos esperan. Ella asintió agradecida, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Dame 5 minutos para tomar mis medicinas. Mientras esperaba en el pasillo, mi teléfono sonó. Era Roberto, mi jefe del restaurante. Alejandro, ¿estás bien? ¿Vas a evacuar? Su voz sonaba entrecortada con el ruido del viento de fondo. Vamos al Superdome, le respondí. ¿Y tú? Estoy tratando de llegar a Houston con mi familia, pero las autopistas están colapsadas. Cuídate mucho, muchacho. Cuando pase todo esto, reconstruiremos el restaurante, ¿me oyes? Esto no nos va a vencer.
Esas fueron las últimas palabras que escuché de Roberto. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después en el techo de su casa en Gentilly. El cielo se oscurecía por momentos mientras ayudaba a la señora Josephine a bajar las escaleras con su gato Bourbon y una pequeña maleta. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, comenzaban a caer cuando salimos del edificio. El aire olía a sal, a humedad y a un extraño aroma metálico que nunca había percibido antes. Era el olor del desastre inminente. Las calles estaban atestadas. Familias enteras caminaban cargando maletas. Ancianos eran ayudados por sus hijos. Madres llevaban a sus bebés envueltos en mantas para protegerlos de la lluvia que arreciaba. Vi a un hombre en silla de ruedas siendo empujado por su hijo adolescente, luchando contra el viento que ya doblaba las ramas de los árboles. Nos tomó casi 1 hora llegar al Superdome, cuando normalmente era una caminata de 20 minutos. Las filas para entrar ya daban la vuelta al enorme estadio. Miles de personas esperaban bajo la lluvia, algunas con paraguas que el viento amenazaba con arrancar de sus manos, otras simplemente empapándose resignadas. Localicé a Miguel y Lisa entre la multitud. Él sostenía un paraguas sobre ella, protegiéndola con su cuerpo. Lisa, con 7 meses de embarazo, tenía el rostro pálido, las manos protectoramente sobre su vientre abultado. Cuando nos vieron, Miguel se acercó rápidamente. «Alejandro, gracias a Dios que llegaste». Me abrazó brevemente. «¿Quién es ella?» «Mi vecina, la señora Josephine», respondí. No tenía a dónde ir. Miguel asintió sin preguntar más. Siempre había sido así entre nosotros. Sabíamos que podíamos contar el uno con el otro sin condiciones. «Están revisando identificaciones y haciendo registros antes de entrar», me informó Miguel, alzando la voz sobre el ruido de la multitud y la lluvia. «Y no permiten mascotas». La señora Josephine apretó a Bourbon contra su pecho. «No puedo dejarlo», dijo con angustia. «Es todo lo que tengo». Miré a mi alrededor, buscando una solución. Una familia cerca de nosotros tenía una jaula de transporte para gatos. Me acerqué a ellos. «Disculpen», les dije en mi inglés con acento. «Mi vecina necesita esconder a su gato para entrar. ¿Podrían ayudarnos?» La mujer, una madre joven con 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, me miró con compasión. «Tenemos una bolsa grande. Puede ponerlo allí y cubrirlo con una manta». Así hicimos con nuestro Mittens. Mientras reorganizábamos nuestras pertenencias para esconder a Bourbon, el cielo se oscureció por completo. Ya no era mediodía, sino medianoche. Las luces de emergencia del Superdome se encendieron, creando un halo fantasmal sobre la escena apocalíptica. Si te gusta este relato, no olvides suscribirte al canal para más historias de sobrevivientes. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y a qué hora. Finalmente, después de casi 3 horas bajo la lluvia torrencial, logramos entrar al Superdome. Lo que encontramos dentro era un caos organizado. Miles de personas buscaban un espacio en el suelo del estadio. Guardias de seguridad intentaban mantener el orden. Voluntarios distribuían agua y barras energéticas. Conseguimos un pequeño espacio junto a una de las paredes. Lisa se sentó, agotada por las horas de espera. Su rostro mostraba signos de agotamiento que me preocuparon. Miguel extendió una manta en el suelo y ayudamos a la señora Josephine a sentarse. Bourbon, milagrosamente, permanecía quieto dentro de la bolsa, como si supiera que su vida dependía de ello. «¿Crees que estaremos a salvo aquí?», preguntó Lisa, su voz apenas audible sobre el murmullo de miles de conversaciones. Miguel le tomó la mano. «Claro que sí, mi amor. Es un edificio sólido. Fue construido para resistir huracanes». Yo miré hacia el techo abovedado del Superdome, sin saber que en menos de 24 horas, ese mismo techo comenzaría a desgarrarse como si fuera de papel, dejándonos expuestos a la furia implacable del huracán Katrina. Nadie imaginaba entonces que aquellas próximas 72 horas se convertirían en una pesadilla que desafiaría todo lo que creíamos posible en la América moderna. Nadie podía prever las decisiones imposibles que tendríamos que tomar para sobrevivir. Y definitivamente, nadie estaba preparado para presenciar lo que yo vi en esas aguas oscuras que engulleron Nueva Orleans. Esa primera noche en el Superdome fue un preludio del infierno que nos esperaba. El estadio, diseñado para albergar eventos deportivos y conciertos, ahora contenía a más de 25,000 almas aterrorizadas. El aire se volvió denso, casi irrespirable, una mezcla de sudor, miedo
y anticipación. A las 3:42 de la madrugada del lunes 29 de agosto me desperté sobresaltado. El ruido era ensordecedor. El viento golpeaba contra la estructura del Superdome con tal fuerza que parecía que un tren de carga pasaba continuamente sobre nuestras cabezas. Las luces de emergencia parpadeaban, creando sombras fantasmales que bailaban en las paredes. Miguel dormía sentado, con la espalda contra la pared y la cabeza de Lisa apoyada en su hombro. La señora Josephine estaba despierta, acariciando a Bourbon, que ahora podía salir de su escondite porque los guardias estaban demasiado ocupados con problemas más urgentes. «No va a resistir», susurró la anciana, mirando hacia el techo. Sus ojos reflejaban el miedo que todos sentíamos, pero que intentábamos no expresar. «Es un edificio fuerte, señora Josephine», le respondí, intentando sonar más convencido de lo que estaba. «Está diseñado para soportar huracanes». «Ningún edificio está diseñado para lo que viene, hijo», dijo ella con una sabiduría que solo años después entendería completamente. «Lo siento en mis huesos, como sentí el huracán Betsy en el 65, pero esto es diferente». Un estruendo repentino, como el rugido de una bestia prehistórica, sacudió todo el estadio. Varias personas gritaron. Un niño comenzó a llorar. Miguel se despertó sobresaltado, abrazando instintivamente a Lisa. «¿Qué fue eso?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «El viento», respondí aunque no estaba seguro. «Solo el viento». Pero no era solo el viento. A las 4:17 de la madrugada, escuchamos el primer crujido significativo. Un sonido de desgarro, como si gigantes invisibles estuvieran rasgando una tela enorme sobre nuestras cabezas. Levanté la vista hacia el techo abovedado justo a tiempo para ver cómo una sección completa de la cubierta exterior se desprendía y era arrastrada por el huracán. El agua comenzó a entrar, primero en pequeños chorros, luego en cascadas. Las personas gritaban y corrían, buscando refugio en las áreas que todavía permanecían secas. Los guardias y voluntarios intentaban mantener la calma, pero era evidente en sus rostros que no estaban preparados para esto. Nadie lo estaba. «Alejandro», Miguel me agarró del brazo. «Tenemos que movernos. El agua está entrando por todas partes». Ayudé a la señora Josephine a levantarse mientras Miguel sostenía a Lisa, cuyo rostro mostraba signos de dolor que me preocuparon inmediatamente. «¿Estás bien?», le pregunté, alzando la voz sobre el caos circundante. «El bebé», dijo ella con las manos sobre su vientre. «Se está moviendo mucho. Siento contracciones». Miguel palideció. «Todavía le faltan 2 meses». «Es el estrés», dije, intentando sonar calmado. «Necesitamos encontrar un médico o una enfermera». Nos movimos entre la multitud hacia la zona central del estadio, donde habían establecido una especie de centro médico improvisado. El agua ya cubría nuestros tobillos, fría y sucia, mezclada con todo tipo de desechos. El olor era nauseabundo, una combinación de aguas residuales, moho y desesperación humana. Mientras avanzábamos, vi escenas que nunca olvidaré. Una madre sostenía a su bebé en alto, manteniéndolo seco mientras el agua le llegaba a las rodillas. Un anciano en silla de ruedas era levantado por 4 hombres que luchaban por no resbalar en el suelo inundado. Una niña pequeña, de no más de 5 años, lloraba sola, llamando a su madre en medio del caos. Me detuve. No podía seguir sin ayudarla. «Adelántate con ellos», le grité a Miguel sobre el ruido. «Voy a buscar a esa niña». «Alejandro, no». Miguel intentó detenerme, pero yo ya estaba abriéndome paso hacia la pequeña. El agua subía rápidamente. Lo que hace minutos estaba a nivel de nuestros tobillos, ahora llegaba a media pantorrilla. La niña estaba de pie sobre un asiento plegable, aferrándose a un poste, sus pequeñas manos blancas por la fuerza con la que se sujetaba. Sus ojos, enormes y marrones, estaban llenos de terror. «Hola», le dije, intentando sonreír a pesar de la situación. «¿Cómo te llamas?» «Destiny», respondió entre sollozos. «No encuentro a mi mamá». «Voy a ayudarte a encontrarla, Destiny», le prometí, extendiendo mis brazos. «¿Puedo levantarte?» Ella asintió y se lanzó hacia mí aferrándose a mi cuello como si su vida dependiera de ello. Y probablemente así era. «Mi mamá se llama Tanisha», dijo contra mi oído, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Tiene un abrigo rojo». Miré a mi alrededor. Miles de personas en pánico, moviéndose en todas direcciones.
y debía encontrar a una mujer con abrigo rojo. El agua subía cada vez más rápido. Las luces de emergencia parpadeaban con mayor frecuencia, amenazando con dejarnos en completa oscuridad. Destiny temblaba en mis brazos tanto de frío como de miedo. «¡Tanisha!», grité con todas mis fuerzas. «¡Tanisha! Tu hija Destiny está conmigo», repetí el llamado una y otra vez, mientras me movía por el perímetro del estadio. Las personas me miraban, algunas con compasión, otras con desconfianza. Un hombre de aspecto rudo, con un tatuaje que cubría todo su cuello, se acercó. «¿Estás buscando a Tanisha Jones?», preguntó. «Sí», respondí sintiendo una chispa de esperanza. «¿La conoces? Está en la sección médica. Se cortó con algo en el agua cuando buscaba a su niña». El alivio que sentí fue momentáneo. La sección médica era donde Miguel llevaba a Lisa. Al menos estaríamos todos juntos. «Gracias, hermano», le dije al hombre, quien simplemente asintió antes de desaparecer entre la multitud. Avanzar hacia la sección médica se hizo cada vez más difícil. El agua ahora llegaba casi a mis rodillas y tenía que levantar a Destiny aún más alto. La corriente se hacía más fuerte a medida que más agua entraba por los múltiples agujeros en el techo. Un grito colectivo se elevó de repente. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver cómo una sección entera del techo, probablemente de más de 30 metros cuadrados, se desprendía por completo. La enorme pieza de material se elevó en el aire, atrapada por los vientos huracanados, antes de desaparecer en la negrura de la tormenta. La lluvia y el viento entraron con furia renovada por el agujero recién creado. Las personas corrían despavoridas, algunas resbalando y cayendo en el agua que ahora formaba corrientes rápidas y peligrosas dentro del estadio. «Aférrate fuerte, Destiny», le grité a la niña mientras avanzábamos contra la corriente. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la zona donde habían establecido el centro médico improvisado. Era una escena de pesadilla. Decenas de personas heridas yacían en camillas improvisadas, algunas sangrando, otras con huesos rotos o cortes profundos. Médicos y enfermeras voluntarios trabajaban frenéticamente, con suministros claramente insuficientes. Y entonces la vi. Una mujer joven con un abrigo rojo, ahora empapado y manchado de sangre en la manga. Estaba sentada en el borde de una mesa, mientras un hombre con una camiseta que decía «voluntario médico» le vendaba el brazo. «¡Tanisha!», grité. Ella levantó la vista, y cuando vio a Destiny en mis brazos, su rostro se transformó. El agotamiento y el dolor dieron paso a un alivio y alegría que iluminaron toda la estancia. «¡Destiny!», gritó, levantándose de un salto y corriendo hacia nosotros, ignorando los llamados del voluntario para que no se moviera. «¿Mi bebé? ¡Oh, Dios mío, mi bebé!». La reunión fue uno de esos momentos de belleza pura en medio del caos absoluto. Madre e hija se abrazaron como si nunca fueran a soltarse, llorando y riendo al mismo tiempo. «Gracias», me dijo Tanisha, tomando mi mano con una fuerza sorprendente. «Gracias por salvar a mi niña. No sé quién eres, pero Dios te bendiga». «Me llamo Alejandro», respondí sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad. «Y ahora necesito encontrar a mi hermano y su esposa. Si estás disfrutando de esta historia real, ayúdame compartiendo este video y suscribiéndote al canal. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto». Encontré a Miguel en un rincón relativamente seco. Estaba arrodillado junto a Lisa, que yacía en una camilla improvisada hecha con chaquetas apiladas. La señora Josephine sostenía la mano de Lisa mientras un hombre con aspecto exhausto, que llevaba un estetoscopio alrededor del cuello, la examinaba. «¿Cómo está?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago por la expresión en el rostro de Miguel. «Está en trabajo de parto prematuro», respondió el médico sin levantar la vista. «Necesitamos sacarla de aquí, pero no hay forma de evacuarla ahora mismo». Lisa respiraba con dificultad, su frente brillante de sudor a pesar del frío. Miguel le sostenía la mano como si fuera lo único que la mantenía anclada a este mundo. «El bebé no puede nacer aquí», dijo Miguel, con una desesperación que nunca había visto en mi fuerte hermano mayor. «No en estas condiciones». El médico, cuya etiqueta identificativa decía Dr. Marcus Wilson, nos miró con una mezcla de compasión y resignación. «Estoy haciendo todo lo posible para retrasar el parto, pero si continúa, tendremos que asistirla aquí mismo». Miré a mi alrededor. El aquí mismo era una pesadilla sanitaria.
agua sucia por todas partes, suministros médicos limitados, ningún equipo especializado para atender un parto prematuro, y el nivel del agua seguía subiendo. Tiene que haber alguna forma de salir, insistí. Helicópteros, botes, algo. El doctor Wilson negó con la cabeza. Los helicópteros no pueden acercarse con estos vientos, y los pocos botes que han logrado llegar están rescatando a personas atrapadas en los tejados. Estamos por nuestra cuenta, al menos hasta que amaine la tormenta. En ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió todo el estadio. Una parte de la pared exterior cedió, y un torrente de agua sucia entró con tal fuerza que arrastró todo a su paso. Asientos, equipos médicos, personas. El pánico fue inmediato y total. La gente corría, gritaba, se empujaba tratando de escapar de la inundación que avanzaba rápidamente. «Tenemos que moverla», gritó el doctor Wilson refiriéndose a Lisa. Entre Miguel, el doctor y yo, levantamos la improvisada camilla. La señora Josephine seguía sosteniendo a Bourbon con un brazo, mientras con el otro ayudaba a Tanisha, que a su vez llevaba a Destiny. Nos dirigimos hacia las gradas superiores, que aún permanecían secas. El agua nos perseguía, subiendo cada vez más rápido. Era como si el propio océano hubiera decidido reclamar la ciudad de Nueva Orleans, y nosotros estuviéramos en su camino. Fue entonces cuando vi algo que desafió todo lo que creía posible. Flotando en el agua turbia, entre asientos arrancados y escombros, había cuerpos. No solo uno o dos, sino varios. Personas que no habían logrado escapar a tiempo de la inundación repentina. Entre ellos, vi a un niño pequeño, no mayor que Destiny, su cuerpo inmóvil flotando boca abajo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. La realidad de lo que estaba sucediendo, de lo que el huracán Katrina estaba haciendo a nuestra ciudad, a nuestra gente, me golpeó como un puñetazo físico en el pecho. «Esto no puede estar pasando», murmuré, aunque nadie podía oírme sobre el estruendo del agua y los gritos. «Esto no puede estar pasando en América», pero estaba pasando. Y lo peor estaba por venir. Logramos llegar a un área elevada, donde cientos de personas se habían refugiado. El espacio era limitado y la tensión palpable. Algunos discutían por centímetros de espacio seco, otros compartían las pocas provisiones que habían logrado conservar. Acomodamos a Lisa lo mejor que pudimos. Su respiración era cada vez más laboriosa y los dolores más frecuentes. «No va a aguantar mucho más», dijo el doctor Wilson, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Necesito toallas limpias, agua purificada, cualquier tipo de analgésico». Miré a mi alrededor. Toallas limpias, agua purificada, analgésicos. Era como pedir oro y diamantes en ese momento. «Voy a buscar ayuda», dije, decidido. Miguel me agarró del brazo. «No te vayas, hermano. Es demasiado peligroso ahí abajo. Tu esposa y tu bebé necesitan suministros», respondí, zafándome suavemente. «Volveré, te lo prometo». Antes de que pudiera detenerme, comencé a descender hacia las áreas parcialmente inundadas, donde sabía que habían almacenado suministros médicos. El agua me llegaba a la cintura, fría y turbia, llena de objetos que no quería identificar. Fue entonces, mientras avanzaba por lo que antes había sido el área de concesiones del Superdome, cuando escuché los disparos. 3 detonaciones en rápida sucesión, seguidas por gritos y más caos. La noche del lunes al martes fue la más larga de mi vida. El huracán Katrina continuaba rugiendo fuera, pero dentro del Superdome se estaba desarrollando una tragedia humana igual de devastadora. Sin electricidad, sin agua potable suficiente, con condiciones sanitarias que empeoraban por minuto, la situación se deterioraba rápidamente. Los disparos que había escuchado provenían de un enfrentamiento entre varios hombres por el control de un almacén de agua embotellada. La Guardia Nacional había intervenido, pero el daño ya estaba hecho. 2 personas heridas, suministros desperdiciados y un ambiente de miedo que se extendía como un virus. Esa noche, mientras sostenía la mano de Lisa y escuchaba sus gemidos de dolor, miré por el enorme agujero en el techo del Superdome. A través de las nubes tormentosas, por un breve momento, vi un pedazo de cielo estrellado. Me pregunté si mi madre en México estaría mirando las mismas estrellas, preguntándose si su hijo estaba vivo o muerto. Lo que no sabía entonces era que el verdadero horror comenzaría al amanecer del martes, cuando las aguas de la inundación alcanzarían su punto máximo
y cuando tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. El martes por la mañana, desperté con el sonido de helicópteros. A través del enorme agujero en el techo del Superdome, podía ver sus siluetas recortadas contra un cielo que comenzaba a aclararse. El huracán había pasado, pero había dejado tras de sí una devastación inimaginable. «¡Están evacuando!», gritó alguien, y un murmullo de esperanza recorrió la multitud. Me incorporé sintiendo cada músculo protestar por haber dormido en el suelo duro y húmedo. Lisa había pasado la noche en un estado de semi-inconsciencia, las contracciones momentáneamente detenidas gracias a los medicamentos que el doctor Wilson había logrado conseguir. Miguel tenía los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, las manos todavía aferradas a las de su esposa. «¿Cómo está?», pregunté acercándome a ellos. «Estable, por ahora», respondió Miguel, su voz ronca por el cansancio y la deshidratación. «Pero el doctor dice que no puede aguantar mucho más. Necesitamos sacarla de aquí hoy mismo». La señora Josephine, sentada a pocos metros con Bourbon en su regazo, nos miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Tienen que llevarla primero a ella. Es joven, está embarazada, tiene prioridad». «Vendrán por todos nosotros», dije, intentando sonar optimista. «Los helicópteros ya están aquí». Pero pronto descubrimos que la evacuación no sería tan simple. Las autoridades habían comenzado a sacar a los enfermos y heridos graves, pero el proceso era lento y caótico. Miles de personas clamaban por atención, por un lugar en los helicópteros y botes que ocasionalmente aparecían. «Voy a ver si puedo hablar con alguien sobre Lisa», dije a Miguel levantándome. El agua dentro del Superdome había retrocedido un poco durante la noche, pero aún llegaba a las rodillas en las zonas más bajas. El olor era insoportable, una combinación de aguas residuales, cuerpos sin lavar y algo más oscuro que prefería no identificar. Mientras avanzaba hacia donde veía uniformes militares, pasé junto a un grupo de personas agachadas alrededor de algo en el suelo. Era el cuerpo de un hombre mayor, cubierto con una chaqueta. Había muerto durante la noche, me dijeron, de un ataque al corazón. No sabían qué hacer con él. La muerte ya no era una visitante ocasional en el Superdome. Se había instalado permanentemente entre nosotros. Llegué hasta un grupo de soldados de la Guardia Nacional que coordinaban la evacuación. Un joven teniente, con el uniforme empapado de sudor y una expresión de agotamiento absoluto, escuchaba las súplicas de varias personas a la vez. «Mi esposa está embarazada», decía un hombre. «Tiene diabetes», argumentaba otro, refiriéndose a su madre anciana. «Mi hijo tiene asma y se quedó sin inhalador», suplicaba una mujer, sosteniendo a un niño que respiraba con dificultad. Esperé mi turno, sabiendo que mi historia no era diferente a las decenas que el teniente había escuchado ya. Cuando finalmente pude hablarle, intenté ser lo más claro y directo posible. «Mi cuñada está embarazada de 7 meses y en trabajo de parto prematuro. Un médico la está atendiendo, pero dice que necesita un hospital urgentemente». El teniente me miró, sus ojos reflejando una fatiga más allá de lo físico. «¿Dónde está?» «En las gradas superiores, sector noreste», asintió. «Dile al médico que la traiga al punto de evacuación médica en la entrada principal. Tenemos un helicóptero para casos críticos que saldrá en 1 hora». El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo caer de rodillas. «Gracias», fue todo lo que pude decir antes de dar la vuelta y correr de regreso con las buenas noticias. Pero cuando llegué al lugar donde había dejado a Miguel y Lisa, encontré una escena que me heló la sangre. Lisa convulsionaba, su cuerpo arqueado sobre la improvisada camilla, mientras el doctor Wilson y Miguel intentaban sujetarla. «Alejandro», gritó Miguel al verme. «¡Ayúdanos!». Me lancé junto a ellos, sujetando a Lisa por los hombros mientras el doctor le administraba algo con una jeringa. «Eclampsia», dijo el doctor. «Wilson», su voz profesionalmente controlada, pero con un borde de urgencia que no podía ocultar. «Su presión arterial es demasiado alta. Está poniendo en peligro su vida y la del bebé». Los segundos que siguieron fueron eternos. Poco a poco, las convulsiones de Lisa disminuyeron hasta detenerse. Quedó inconsciente, su respiración superficial pero estable. «Tenemos un helicóptero», dije, todavía sujetando a Lisa. «El teniente dijo que la llevemos al punto de evacuación médica. Sale en 1 hora». El doctor Wilson asintió, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Hay que moverla ahora mismo. No sobrevivirá otra crisis como esta».
Improvisamos una camilla más sólida con 2 postes de metal y varias chaquetas. Con cuidado, colocamos a Lisa sobre ella. Su rostro estaba pálido, los labios ligeramente azulados. Miguel no apartaba los ojos de ella, como si temiera que al dejar de mirarla, dejaría de respirar. «Iremos contigo», dijo la señora Josephine, levantándose con dificultad, aún sosteniendo a Bourbon. «No sé si dejarán subir a todos», respondí dudando. «No voy a dejarla», dijo Miguel con una determinación férrea. «Si Lisa sube al helicóptero, yo voy con ella». No tenía sentido discutir. Comenzamos el lento y cuidadoso descenso hacia la entrada principal, donde habían establecido el punto de evacuación médica. El trayecto, que normalmente tomaría minutos, nos llevó casi media hora. Teníamos que movernos con extremo cuidado para no sacudir a Lisa, esquivando escombros, charcos de agua contaminada y grupos de personas desesperadas que nos miraban con una mezcla de compasión y envidia. Cuando finalmente llegamos al punto de evacuación, encontramos una escena caótica. Decenas de personas heridas o enfermas esperaban en filas improvisadas. Personal médico-militar corría de un lado a otro, evaluando casos, decidiendo quién subiría a los helicópteros y quién tendría que seguir esperando. Colocamos a Lisa en un espacio relativamente limpio y seco. El doctor Wilson se acercó a uno de los médicos militares y comenzó a hablarle urgentemente, señalando hacia nosotros. «Van a llevársela», dije a Miguel, intentando sonar confiado. Él asintió, pero no dijo nada. Su mirada no se apartaba de Lisa, como si mediante pura fuerza de voluntad pudiera mantenerla estable. El médico militar se acercó, seguido por el doctor Wilson. Examinó a Lisa brevemente, tomó su pulso, revisó sus pupilas. «Prioridad 1», dijo al doctor Wilson, y luego se volvió hacia nosotros. «¿Quién es el familiar?» «Yo», dijo Miguel inmediatamente. «Soy su esposo. Puede acompañarla. Solo usted». Miguel me miró, un conflicto visible en sus ojos. No quería dejarme atrás, pero sabía que tenía que estar con Lisa. «Ve con ella», le dije apretando su hombro. «Nosotros estaremos bien. Te encontraremos después. Te esperaré donde sea que nos lleven», dijo, abrazándome brevemente. «Cuida a la señora Josephine». La anciana, que observaba la escena en silencio, me tomó de la mano y la apretó suavemente. «Estaremos bien, hijo. Tu hermano necesita estar con su esposa ahora». 2 paramédicos militares se acercaron con una camilla adecuada. Trasladaron a Lisa con eficiencia profesional y comenzaron a moverse hacia la salida, donde un helicóptero esperaba, sus aspas girando lentamente, creando una corriente de aire que se sentía increíblemente limpia, comparada con la atmósfera viciada del Superdome. Miguel caminaba junto a la camilla, sosteniendo la mano de Lisa. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia mí. «Te quiero, hermano», gritó sobre el ruido de las aspas que aumentaba de intensidad. «Y yo a ti», respondí, mi voz quebrándose ligeramente. «Cuida de ella y del bebé». Y entonces desaparecieron por la puerta, hacia la luz cegadora del exterior, hacia la promesa de seguridad y atención médica adecuada. Me quedé allí, con la señora Josephine a mi lado, observando cómo el helicóptero se elevaba y se alejaba llevándose a mi familia. No sabía entonces que pasarían semanas antes de volver a verlos. No sabía que ese momento, viendo el helicóptero desaparecer en el horizonte, sería el último momento de relativa paz antes de enfrentarme al verdadero horror que Katrina había traído a Nueva Orleans. Si estás disfrutando de esta historia real, no olvides suscribirte al canal para más relatos de sobrevivientes. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. El resto del martes transcurrió en una especie de limbo. La evacuación continuaba, pero era claro que no todos saldríamos ese día. Me encontré ayudando a los militares y voluntarios, traduciendo para las familias hispanas que no hablaban inglés, asistiendo en el traslado de enfermos y ancianos. La señora Josephine me seguía como una sombra, negándose a separarse de mí. Bourbon se había convertido en una especie de mascota comunitaria, ofreciendo momentos de consuelo a niños traumatizados y adultos al borde del colapso emocional. A medida que el día avanzaba, comenzaron a llegar noticias del exterior, y no eran buenas. Los diques que protegían a Nueva Orleans habían fallado en múltiples puntos. El 80% de la ciudad estaba bajo el agua. Miles de personas seguían atrapadas en tejados y áticos. El número de muertos era desconocido,
pero se temía que fuera elevado. «Mi casa está cerca del dique del Distrito 9», dijo la señora Josephine mientras compartíamos una botella de agua y unas galletas saladas, nuestra cena. «Probablemente ya no exista». No supe qué responder. Mi apartamento en Tremé probablemente tampoco existía ya. 5 años de trabajo, de construir una vida en este país, borrados en un día. A medida que caía la noche, los helicópteros dejaron de volar. La evacuación continuaría al día siguiente, nos dijeron. Encontramos un rincón donde descansar, entre cientos de otras personas que, como nosotros, habían sido dejadas atrás. Fue alrededor de medianoche cuando escuché gritos provenientes del otro lado del estadio. Me levanté, instintivamente alerta. «Quédate aquí», le dije a la señora Josephine. «Voy a ver qué ocurre». «Ten cuidado, hijo», respondió ella, aferrándose a Bourbon como si fuera un talismán protector. Me dirigí hacia el origen de los gritos, moviéndome con precaución entre personas dormidas y pequeñas hogueras improvisadas con cualquier material combustible que hubieran encontrado. Lo que vi al llegar me dejó helado. Un grupo de hombres armados con tubos y cuchillos improvisados estaba acorralando a una familia. Un hombre de mediana edad, una mujer que supuse era su esposa, y 2 niñas adolescentes que se abrazaban aterrorizadas. «Danos la comida y el agua», gritaba uno de los atacantes, blandiendo un tubo metálico. «Ya les dije que no tenemos nada», respondía el padre, intentando mantener la calma mientras protegía a su familia con su cuerpo. «Todo lo que teníamos lo compartimos esta mañana». «Mentira», gritó otro de los hombres. «Los vi guardando provisiones. O nos las dan o las tomamos nosotros mismos». La situación estaba a punto de estallar en violencia. No había guardias ni militares a la vista. Probablemente estaban ocupados en otra emergencia, o simplemente no quedaban suficientes para controlar todo el estadio. No lo pensé. Di un paso adelante. «¡Hey!», grité, atrayendo la atención del grupo. «Déjenlos en paz». Todos se volvieron hacia mí. Los atacantes me miraron con una mezcla de sorpresa y rabia. El padre aprovechó la distracción para empujar a su familia detrás de un montón de escombros, ofreciéndoles algo de protección. «Esto no es asunto tuyo, mexicano», dijo el que parecía ser el líder, un hombre alto con un tatuaje en el cuello que reconocí del día anterior. Era el mismo que me había ayudado a encontrar a Tanisha, la madre de Destiny. «Vete de aquí si no quieres salir lastimado». «No hay necesidad de esto», dije intentando sonar razonable. «Todos estamos en la misma situación. Si se pelean entre ustedes, solo empeorarán las cosas». «¿La misma situación?», el hombre escupió a un lado. «¿Te parece que estamos en la misma situación? Esa familia tiene comida guardada mientras mis hijos no han comido en todo el día. Si tienen comida, seguro la necesitan para sus propias hijas», respondí, señalando a las adolescentes aterrorizadas. «Mañana seguirá la evacuación. Pronto saldremos todos de aquí». Vi la duda en sus ojos, el conflicto interno entre la desesperación de un padre y la humanidad básica que la catástrofe aún no había logrado extinguir completamente. Pero entonces, uno de sus compañeros, más impaciente o quizás más desesperado, se adelantó con un cuchillo improvisado hecho con un trozo de metal afilado. «Basta de charlas. Si te interpones, también te cortaremos a ti». Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. El hombre se lanzó hacia mí con el cuchillo. Intenté esquivarlo, pero resbalé en el suelo húmedo. Sentí el metal frío entrar en mi antebrazo derecho, justo por debajo del codo. Un dolor agudo, seguido inmediatamente por un calor líquido que supe era mi sangre. Caí hacia atrás, sujetándome el brazo herido. El hombre, sorprendido por la facilidad con que me había herido, o quizás horrorizado por lo que acababa de hacer, dio un paso atrás. Fue entonces cuando escuchamos los disparos. 2 soldados de la Guardia Nacional corrían hacia nosotros, sus armas desenfundadas. «¡Al suelo, todos al suelo!», gritaron. Los atacantes se dispersaron inmediatamente, desapareciendo entre la multitud antes de que los soldados pudieran alcanzarlos. La familia aprovechó para escapar en dirección opuesta. Uno de los soldados se arrodilló junto a mí. «Estás sangrando mucho», dijo, examinando mi herida. «Tenemos que llevarte al puesto médico». Intenté levantarme, pero el mundo comenzó a girar a mi alrededor. La pérdida de sangre ya estaba afectándome. Mi amiga», logré decir. «La señora Josephine está sola. Primero tenemos que atenderte», insistió el soldado, ayudándome a levantarme con la ayuda de su compañero.
Luego buscaremos a tu amiga. El trayecto al puesto médico fue borroso. La sangre seguía manando de mi herida a pesar de la presión que intentaba aplicar. El dolor, inicialmente agudo, se había convertido en una sensación pulsante que se extendía por todo mi brazo. En el puesto médico, un enfermero militar me examinó rápidamente. El corte ha seccionado la arteria radial, dijo a otro personal médico. Necesita cirugía inmediatamente o podría perder el brazo. ¿Perder el brazo?, repetí, el miedo atravesando la neblina de dolor y mareo. No, no puedo. Soy chef. Necesito mis 2 manos. El enfermero me miró con compasión. Haremos todo lo posible, pero tienes que entender que las condiciones aquí no son las óptimas. Vamos a estabilizarte y ponerte en la lista para evacuación médica inmediata. Me colocaron un torniquete y una vía intravenosa con fluidos y, supongo, algún tipo de analgésico, porque el dolor comenzó a disminuir y la habitación a difuminarse aún más. Lo último que recuerdo de esa noche es la voz de la señora Josephine a mi lado, rezando en voz baja mientras sostenía mi mano ilesa. «No te preocupes, hijo», decía entre oraciones. «Dios no te ha traído tan lejos para abandonarte ahora». Desperté con la luz del amanecer del miércoles filtrándose a través de los agujeros del techo del superdome. Estaba en una camilla improvisada, con el brazo derecho fuertemente vendado y elevado. La señora Josephine dormitaba en una silla a mi lado, Bourbon acurrucado en su regazo. El dolor había regresado, más intenso que antes. Intenté moverme y un gemido involuntario escapó de mis labios, despertando a la anciana. «Alejandro», exclamó, inclinándose hacia mí. «Gracias a Dios que has despertado. Estaba tan preocupada». ¿Qué pasó?», pregunté, mi boca seca como el papel de lija. «Te cortaron el brazo, hijo. Un hombre malo con un cuchillo. Te trajo la Guardia Nacional. Has perdido mucha sangre». Intenté levantar mi brazo derecho para verlo, pero apenas podía moverlo. A través de las vendas podía sentir que algo estaba mal, muy mal. Un médico militar se acercó, revisando mis signos vitales rápidamente. «Buenos días», dijo con una eficiencia profesional que delataba el cansancio acumulado. «Soy el capitán Reynolds. ¿Cómo se siente?» «Mi brazo», logré decir. «¿Qué pasó con mi brazo?» El capitán intercambió una mirada con la señora Josephine antes de responder. La herida seccionó su arteria radial y varios tendones importantes. Hicimos lo que pudimos para estabilizarlo, pero necesita cirugía especializada urgentemente. Lo bueno es que está en la lista prioritaria de evacuación de esta mañana. Lo llevarán a un hospital en Baton Rouge, donde podrán tratarlo adecuadamente. ¿Voy a perder el brazo?», pregunté, el miedo haciendo que mi voz sonara extraña incluso a mis propios oídos. «Es demasiado pronto para saberlo», respondió el capitán con honestidad. «Dependerá de lo rápido que lo operen y de los daños exactos. Hemos hecho todo lo posible por preservar la circulación, pero hay riesgo de necrosis si no recibe atención especializada pronto». La palabra necrosis flotó en mi mente como una sentencia. Yo, que había trabajado con mis manos toda mi vida, que había construido una carrera como chef donde la precisión y la destreza eran todo, podría perder mi brazo derecho. «La señora vendrá conmigo, ¿verdad?», pregunté, refiriéndome a Josephine. El capitán dudó. «La evacuación médica es solo para casos críticos y un acompañante si es absolutamente necesario». «Ella es mi abuela», mentí sin pensarlo 2 veces. «No tiene a nadie más». La señora Josephine me miró sorprendida, pero rápidamente asintió, siguiéndome la corriente. «Sí, es mi nieto, no puedo dejarlo solo». El capitán nos miró a ambos, claramente no convencido por nuestra historia, considerando la diferencia racial entre nosotros. Pero quizás por cansancio o quizás por compasión, finalmente asintió. «Está bien, pero tendrán que estar listos para salir en 20 minutos, y el gato no puede ir. Bourbon se quedará con Tanisha y Destiny», dijo la señora Josephine con decisión. «Ya lo hemos arreglado». Después de que el capitán se marchara, miré a la anciana con gratitud. «No tenía que mentir por mí». «No fue mentira, hijo», respondió ella con una sonrisa cansada. «Quizás no seamos familia por sangre, pero después de lo que hemos vivido juntos estos días, eres tan nieto mío como cualquiera que comparta mi apellido». Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de toda esta tragedia, de todo este sufrimiento, habían surgido vínculos humanos de una fortaleza sorprendente. Poco después,
2 paramédicos vinieron a prepararnos para la evacuación. Me ayudaron a sentarme y luego a ponerme de pie. El mundo se tambaleó peligrosamente a mi alrededor y tuve que apoyarme en ellos para no caer. «Tranquilo», dijo uno de ellos, «has perdido mucha sangre. Tómatelo con calma». Me colocaron en una silla de ruedas. La señora Josephine caminaba junto a mí, sosteniendo a Bourbon una última vez antes de entregárselo a Tanisha, quien nos esperaba cerca de la salida con Destiny. «Cuídalo bien», dijo la señora Josephine, entregándole al gato con ojos llorosos. «Es un superviviente, como todos nosotros». Tanisha abrazó a la anciana. «Lo haré, y gracias por todo, Alejandro. Nunca olvidaré lo que hiciste por mi niña». Destiny se acercó y depositó un beso en mi mejilla. «Que te mejores pronto», dijo con la inocencia que, milagrosamente, aún conservaba después de todo lo vivido. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, hacia el helicóptero que nos llevaría lejos de ese infierno, no podía dejar de pensar en Miguel y Lisa. ¿Habrían llegado bien al hospital? ¿Estaría Lisa aún embarazada? ¿O ya habría dado a luz en condiciones de emergencia? ¿Estarían ambos, madre y bebé, vivos? Y entonces, justo antes de salir del Superdome, escuché los gritos de pánico, diferentes a los que habíamos escuchado en los días anteriores. Algo estaba ocurriendo. «¿Qué pasa?», pregunté al paramédico que empujaba mi silla. «No lo sé», respondió, acelerando el paso, «pero tenemos que salir de aquí ya». Mientras cruzábamos las puertas hacia la cegadora luz del exterior, miré hacia atrás una última vez, y lo que vi se grabó a fuego en mi memoria. Agua. Más agua entrando por las puertas laterales del estadio, agua que subía más rápido de lo que nadie hubiera podido prever. El Superdome, nuestro supuesto refugio seguro, estaba siendo engullido por las mismas aguas de las que habíamos huido. No lo supe entonces, pero en ese preciso momento, a pocas cuadras de distancia, ocurría la escena que mencioné al principio de mi relato. La escena que cambiaría mi vida para siempre, que me perseguiría en pesadillas durante años y que finalmente llevaría a la pérdida de mi brazo derecho. Y fue precisamente mientras subía al helicóptero, con la señora Josephine aferrándose a mi mano ilesa, cuando sentí ese presentimiento, esa certeza inexplicable de que algo terrible estaba ocurriendo, algo que involucraba a alguien que conocía. No sabía aún que, mientras nosotros escapábamos, mi hermano Miguel se enfrentaba a la decisión más imposible de su vida: salvar a la niña que se ahogaba frente a él o salvar a su hermano, yo, que había resultado gravemente herido intentando regresar al Superdome tras saber que yo seguía dentro. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. Y es ahí donde comienza realmente mi historia. Pero eso, amigos, es algo que tendré que contarles en la última parte de este relato. El helicóptero se elevaba sobre Nueva Orleans, ofreciéndome una vista que nunca olvidaré. La ciudad que había sido mi hogar durante 5 años había desaparecido bajo un mar marrón. Solo los techos de los edificios más altos y las copas de algunos árboles emergían de las aguas como monumentos a un mundo que ya no existía. La señora Josephine, sentada a mi lado, aferraba mi mano izquierda con fuerza mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas. Para ella, no era solo una ciudad inundada, era su vida entera sumergida bajo esas aguas turbias. 72 años, murmuró, su voz apenas audible sobre el ruido de las hélices. 72 años viví en esa casa. Allí nacieron mis hijos. Allí murió mi esposo. Todo se ha ido. No encontré palabras para consolarla. El dolor en mi brazo derecho se intensificaba a cada minuto, y la fiebre comenzaba a nublar mi mente. Sabía que la infección estaba avanzando. Los paramédicos me habían administrado antibióticos antes de despegar, pero ambos sabíamos que necesitaba cirugía urgentemente. El vuelo hasta Baton Rouge duró aproximadamente 1 hora, aunque para mí fue como estar atrapado en un extraño limbo entre la consciencia y la inconsciencia. Fragmentos de imágenes y sonidos se mezclaban en mi mente febril: el rostro de Miguel despidiéndose, el llanto de Destiny cuando encontró a su madre, los cuerpos flotando en las aguas del Superdome, el sonido metálico del cuchillo entrando en mi brazo. Cuando aterrizamos en el improvisado centro de triaje establecido en el estacionamiento de un hospital, fui inmediatamente trasladado a una tienda de campaña médica. Doctores y enfermeras se movían a mi alrededor con eficiencia militar, tomando mis signos vitales.
extrayendo muestras de sangre, examinando la herida que ahora supuraba un líquido amarillento de olor nauseabundo. Necrosis avanzada, escuché decir a un médico. La infección se está extendiendo rápidamente. Necesitamos operar ya. La señora Josephine intentó permanecer a mi lado, pero la apartaron gentilmente. Estará en buenas manos, le aseguró una enfermera. Puede esperarlo en el área designada para familiares. Lo último que recuerdo antes de que la anestesia me sumiera en la oscuridad fue la voz de la señora Josephine rezando por mí. Desperté en una habitación de hospital 2 días después. La confusión y el dolor fueron mis primeras sensaciones. Intenté moverme, pero algo estaba mal. Mi brazo derecho se sentía ausente, como si ya no formara parte de mí. Con temor, levanté la cabeza para mirar. ¿Dónde debería estar mi brazo derecho desde el codo hacia abajo? Solo había un muñón vendado. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habían amputado mi brazo. Un sollozo involuntario escapó de mi garganta, atrayendo la atención de una enfermera que estaba revisando mi gotero. «Tranquilo», dijo con voz suave, acercándose. «El doctor vendrá en un momento a explicarle todo». «Mi brazo», logré decir, mi voz ronca por el desuso. «Mi brazo...» «Lo siento mucho», respondió ella, sus ojos llenos de compasión. La infección era demasiado severa. Tuvieron que amputar para salvar su vida. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Yo, Alejandro Vega, chef, hombre que había construido su vida alrededor de la habilidad de sus manos, acababa de perder una de ellas. «Soy chef», murmuré, más para mí mismo que para la enfermera. «Era chef». Ella apretó suavemente mi mano izquierda. «Entiendo que esto es devastador, pero está vivo, y eso ya es un milagro considerando por lo que ha pasado». El doctor llegó poco después. Era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos cansados, que habían visto demasiado sufrimiento en los últimos días. «Señor Vega», comenzó, consultando mi expediente. «Soy el doctor Lafitte. Fui yo quien lo operó. Sé que debe tener muchas preguntas». «¿Por qué?». Fue todo lo que pude preguntar, mirando mi extremidad amputada. La herida en su brazo seccionó la arteria radial y varios tendones importantes, explicó. Pero lo más grave fue la infección. Cuando llegó aquí, la gangrena ya estaba muy avanzada. El agua contaminada del Superdome contenía bacterias extremadamente agresivas. Si hubiéramos esperado más tiempo, la septicemia se habría extendido por todo su cuerpo y habría muerto. Sus palabras penetraron lentamente en mi mente nublada por el shock. ¿No había otra opción?», pregunté aferrándome a una esperanza que ya sabía perdida. El doctor negó con la cabeza. «Lo intentamos todo, créame, pero no pudimos salvar el brazo sin poner en riesgo su vida. Tuvimos que tomar una decisión rápida». Asentí lentamente, incapaz de hablar más. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas y esta vez no intenté detenerlas. «Hay una señora mayor que ha estado preguntando por usted constantemente», dijo el doctor, cambiando de tema. «Su abuela, creo». A pesar de todo, una sonrisa débil se formó en mis labios. «Algo así. Le diré que puede pasar a verlo, pero solo unos minutos, ¿de acuerdo? Necesita descansar». Poco después, la señora Josephine entró en la habitación. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las contuvo, ofreciéndome en cambio una sonrisa valiente. «Mi niño», dijo, acercándose para besar mi frente. «Gracias a Dios que estás vivo». «Ya no tengo brazos, señora Josephine», dije, mi voz quebrándose. «¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a vivir?» «Escúchame bien, Alejandro Vega», respondió ella con una firmeza sorprendente para su edad. «Un brazo no define quién eres. Estás vivo cuando tantos otros no lo están. Dios te ha dado una segunda oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti». Sus palabras, simples pero poderosas, penetraron en mi desesperación. Tenía razón, por supuesto. Estaba vivo. Después de todo lo que habíamos pasado, eso ya era un milagro. «¿Has sabido algo de mi hermano?», pregunté, recordando de repente a Miguel y Lisa. «¿De Lisa y el bebé?». Una sombra cruzó el rostro de la señora Josephine, y supe que algo andaba mal antes de que hablara. «Han estado pasando tu nombre por las listas de evacuados y hospitalizados», dijo lentamente. «Tu hermano te está buscando. Está en Houston con su esposa. Ella perdió al bebé, Alejandro. Lo siento mucho. Otra pérdida más. Otra vida que Katrina se había llevado. Mi sobrino o sobrina que nunca conocería. Pero hay algo más», continuó la señora Josephine, dudando.
Algo que no sé si deberías saber ahora mismo en tu estado. Dígame, insistí, sintiendo un nudo en el estómago. Por favor. Ella respiró hondo antes de hablar. Tu hermano, él regresó al Superdome buscándote. Cuando supo que aún estabas dentro, volvió. Fue cuando las aguas empezaron a entrar con más fuerza. Él vio cómo te herían. Intentó llegar hasta ti, pero en el camino vio a una niña pequeña que se estaba ahogando. Mi mente comenzó a conectar puntos, recordando la frase con la que había comenzado mi relato. Una frase que había escuchado de labios de Miguel días después, cuando finalmente nos reencontramos. Tuvo que elegir, dije en voz baja, entre salvar a la niña o llegar hasta mí. La señora Josephine asintió, sus ojos brillantes de lágrimas. Salvó a la niña. Para cuando logró llegar a donde tú estabas, los paramédicos ya te habían trasladado al puesto médico. Él no sabía que te evacuarían tan rápido. Te buscó por todo el Superdome hasta que las aguas lo forzaron a evacuar también. La imagen que había mencionado al principio de mi relato tomaba ahora forma completa en mi mente. No era yo quien había visto a la niña ahogándose mientras el techo se desplomaba. Era Miguel, y yo era el hermano inconsciente al que no pudo llegar a tiempo. ¿Sabe si la niña está bien? Pregunté sintiendo un alivio extraño al saber que al menos una vida se había salvado en medio de tanta pérdida. Está bien, tu hermano logró sacarla. Están ambos en Houston. Han estado buscándote desesperadamente. Si estás siguiendo mi historia, no olvides suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viéndome. Los días siguientes fueron un borrón de médicos, enfermeras, curaciones y el lento proceso de aceptar mi nueva realidad. La fiebre regresaba intermitentemente mientras mi cuerpo luchaba contra las últimas huellas de la infección. La señora Josephine venía a visitarme cada día, trayéndome noticias del mundo exterior. Nueva Orleans seguía mayormente bajo el agua. El conteo oficial de muertos aumentaba cada día, aunque nadie creía que las cifras reflejaran la verdadera magnitud de la tragedia. Cientos de miles de evacuados como nosotros estaban esparcidos por todo el país, muchos sin saber si algún día podrían regresar. 5 días después de mi operación, recibí una llamada telefónica. Era Miguel. «Alejandro», su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «¿Eres tú?» «Sí, hermano», respondí, mi propia voz inestable. «Soy yo. Gracias a Dios», dijo, y podía escuchar el alivio en su voz. «Te hemos buscado por todas partes. ¿Estás bien?» Nos dijeron que estabas herido. Miré mi brazo amputado. «Estoy vivo», respondí optando por la verdad simple, «pero perdí mi brazo derecho, Miguel. Me lo amputaron». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché un sollozo ahogado. «Lo siento tanto, hermano. Yo debería haber estado allí contigo». «No, Miguel, hiciste lo correcto. La señora Josephine me contó lo que pasó. Salvaste a esa niña, pero no pude salvarte a ti». Su voz estaba llena de culpa. «Cuando volví a buscarte y vi cómo ese hombre te apuñalaba, yo quería matarlo, pero entonces vi a la niña ahogándose y tuve que decidir en segundos. Para cuando llegué a donde estabas, ya te habían llevado. Te busqué por todas partes, pero las aguas subían tan rápido, tuvimos que evacuar. Hiciste lo que debías hacer», lo consolé. «Yo habría hecho lo mismo». Hablamos durante casi 1 hora. Me contó sobre Lisa, sobre cómo había perdido al bebé, pero los médicos habían logrado salvarla a ella. Me habló de Houston, donde estaban refugiados con miles de otros evacuados. Me dijo que cuando me recuperara, me esperaban allí, que juntos encontraríamos la manera de reconstruir nuestras vidas. Cuando colgué, me sentí extrañamente en paz por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. A pesar de todo lo perdido, mi brazo, mi sobrino o sobrina, mi hogar, mi trabajo, seguía teniendo lo más importante, mi familia, tanto de sangre como la que el destino había puesto en mi camino. 2 semanas después, fui dado de alta del hospital. La señora Josephine, que se había alojado en un refugio para evacuados en Baton Rouge, vino a recogerme. Su hija de Baton Rouge finalmente la había localizado y ahora tenía un lugar donde quedarse. «Ven conmigo», me dijo cuando salí del hospital, aún aprendiendo a manejarme con un solo brazo. «La casa de mi hija es grande. Hay espacio para ti mientras te recuperas». Acepté su oferta con gratitud. Pasé el siguiente mes con la señora Josephine y su hija Clarice, adaptándome a mi nueva condición.
aprendiendo a realizar tareas cotidianas con una sola mano, luchando contra el dolor fantasma que a veces me hacía sentir que mi brazo todavía estaba allí. Fue durante ese tiempo cuando comencé a cocinar de nuevo. Al principio era casi imposible. Tareas simples como pelar una cebolla o cortar un tomate se convertían en desafíos monumentales. Más de una vez, frustrado hasta las lágrimas, estuve a punto de rendirme. La cocina ya no es para mí, le dije a la señora Josephine una noche, después de haber derramado una olla de sopa que había intentado preparar. Era chef, y ahora no puedo ni hacer una simple sopa de verduras. Ella me miró con esa mezcla de compasión y firmeza que había llegado a conocer también. Mi esposo perdió la pierna en Vietnam, dijo. Cuando volvió, dijo exactamente lo mismo que tú acabas de decir, que nunca volvería a ser carpintero, que su vida como la conocía había terminado. Me enderecé súbitamente interesado. Nunca me había contado esto antes. ¿Y qué pasó?, pregunté. Pasó que después de 2 meses, sintiendo lástima por sí mismo, un día se levantó, fue a su taller y comenzó a construir su propia prótesis de madera, una hermosa pieza de nogal tallada a mano. No era perfecta, pero funcionaba. Y después de eso, siguió siendo carpintero durante 30 años más. Algunos incluso decían que sus muebles eran aún mejores después de perder la pierna, porque había aprendido a ver la madera de manera diferente. Su historia me impactó profundamente. Esa noche, acostado en la cama prestada, en la casa prestada, reflexioné sobre lo que me había contado. Quizás yo también podía aprender a ver los alimentos, la cocina, de manera diferente. Al día siguiente, comencé de nuevo, esta vez con más paciencia, más determinación. Descubrí técnicas para estabilizar los alimentos mientras los cortaba. Adapté recetas para hacerlas más manejables con una sola mano. Aprendí a usar mi cuerpo de maneras que nunca había considerado antes. Y poco a poco, día tras día regresé a la cocina. No era el mismo chef que había sido antes, pero quizás, como el esposo de la señora Josephine, podía convertirme en un chef diferente. Uno que había visto el infierno y había regresado para contar su historia. Un mes después de ser dado de alta, viajé a Houston para reunirme con Miguel y Lisa. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas, abrazos torpes con mi único brazo y promesas de nunca más separarnos. Lisa estaba físicamente recuperada, aunque la pérdida del bebé había dejado una herida emocional que tardaría mucho más en sanar. Miguel había conseguido trabajo en la construcción, ayudando a edificar viviendas temporales para evacuados como nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Miguel una noche, mientras compartíamos una cerveza en el pequeño apartamento que el gobierno les había asignado. Volver a cocinar, respondí con una seguridad que me sorprendió a mí mismo. De alguna manera volveré a cocinar. Me miró viendo la determinación en mis ojos y asintió. Si alguien puede hacerlo, eres tú, hermano. Y así, poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestras vidas desde cero. No fue fácil. Nunca lo es después de una tragedia como la que vivimos. Las pesadillas persistían. Los recuerdos de esas 72 horas atrapados en el Superdome nos perseguían tanto a Miguel como a mí. El dolor fantasma de mi brazo amputado me despertaba en medio de la noche, haciéndome sentir que aún podía mover dedos que ya no existían. 6 meses después del huracán Katrina, cuando Nueva Orleans comenzaba lentamente a resurgir de las aguas, recibí una llamada de Roberto, mi antiguo jefe. Había sobrevivido, contra todo pronóstico, refugiándose en el ático de su casa durante 3 días hasta ser rescatado. «Estoy reconstruyendo el restaurante, Alejandro», me dijo, «y quiero que vuelvas. Sé lo de tu brazo, no me importa. Eres el mejor chef que he conocido, con 1 o 2 brazos». Su oferta me conmovió profundamente, pero también me hizo dudar. ¿Podía realmente volver a una cocina profesional? ¿Podía cumplir con el ritmo exigente, la precisión necesaria con solo una mano? Compartí mis dudas con la señora Josephine, con quien seguía manteniendo contacto telefónico regular. «El miedo es natural», me dijo, «pero recuerda esto, ya sobreviviste a lo peor. Ya estuviste 72 horas atrapado en el infierno. Ya perdiste todo y comenzaste de nuevo. ¿Qué es una cocina profesional comparado con todo eso?». Tenía razón, por supuesto, siempre la tenía. 2 semanas después volví a Nueva Orleans. La ciudad todavía mostraba las cicatrices de Katrina por todas partes. Barrios enteros seguían abandonados, edificios marcados con X
indicaban dónde se habían encontrado cuerpos. El aire mismo parecía cargado con el peso de todo lo perdido. Pero en medio de la destrucción también había signos de esperanza. Casas siendo reconstruidas, comercios reabriendo, música sonando nuevamente en las calles del barrio francés, la indomable voluntad de Nueva Orleans de no solo sobrevivir, sino de volver a prosperar. El restaurante de Roberto, Sabor de México, estaba siendo renovado cuando llegué. Las paredes recién pintadas, los suelos nuevos, las mesas y sillas todavía por llegar. Roberto me recibió con un abrazo fuerte que casi me quebró las costillas. «Mírate», exclamó dando un paso atrás para observarme. Sus ojos se detuvieron momentáneamente en mi brazo amputado, pero rápidamente volvieron a mi rostro. «Estás vivo, estamos vivos, eso es lo único que importa». Me llevó a la cocina completamente equipada con electrodomésticos nuevos y relucientes. «Tu reino», dijo con una sonrisa. «Modificaremos lo que sea necesario. Aprenderemos juntos. Lo importante es que estás aquí». Esa noche, por primera vez desde Katrina, cociné en una cocina profesional. Fue torpe, frustrantemente lento, y terminé exhausto. Pero lo hice, y al día siguiente lo hice un poco mejor, y al siguiente, mejor aún. Un año después del huracán, Sabor de México reabrió sus puertas. Yo estaba al frente de la cocina, con un equipo de jóvenes chefs que habían aprendido a trabajar conmigo y mis limitaciones. Miguel y Lisa se habían mudado también de vuelta a Nueva Orleans. Ella estaba embarazada de nuevo, un embarazo que seguíamos con cautela y esperanza. La señora Josephine vino a la inauguración, acompañada por su hija Clarice. A sus 83 años, estaba más delgada y frágil que antes, pero sus ojos seguían llenos de esa sabiduría y fortaleza que me habían guiado durante mis momentos más oscuros. ¿Sabes qué fue lo más extraordinario de todo esto, Alejandro?, me preguntó mientras compartíamos una copa de champán en la inauguración. No fue sobrevivir al huracán, ni siquiera reconstruir nuestras vidas. Lo más extraordinario fueron las conexiones humanas que se formaron en medio del caos. Tú y yo, tu hermano y esa niña que salvó, Tanisha y Destiny. En los momentos más oscuros, cuando todo lo demás había fallado, esas conexiones fueron lo único que nos mantuvo a flote. Han pasado 20 años desde el huracán Katrina. Mi cabello ahora tiene canas, y la cicatriz en mi rostro se ha suavizado con el tiempo, aunque nunca desaparecerá completamente. La señora Josephine falleció hace 5 años, a la edad de 98 años, rodeada de su familia, incluyéndome a mí, su nieto adoptivo. Miguel y Lisa tienen 3 hijos ahora. El mayor, un niño de 19 años, estudiante de medicina, lleva mi nombre. Roberto se jubiló hace 2 años y me vendió el restaurante, que ahora se llama Superviviente, un tributo a todos los que, como nosotros, perdimos tanto pero encontramos la fuerza para seguir adelante. A veces, en noches tranquilas, cuando el restaurante está cerrado y me quedo solo en la cocina, pienso en esas 72 horas que cambiaron mi vida para siempre. Pienso en las decisiones imposibles que tuvimos que tomar, en las vidas que se perdieron, en los momentos de belleza humana que surgieron incluso en medio del horror más absoluto. Y me doy cuenta de que, a pesar de todo, soy uno de los afortunados. Perdí mi brazo, sí, pero encontré algo infinitamente más valioso, la certeza de que, incluso en las circunstancias más terribles, el espíritu humano es capaz de sobrevivir, adaptarse y, eventualmente, prosperar. Esta ha sido mi historia. La historia de 72 horas que cambiaron mi vida para siempre. La historia de cómo sobreviví al huracán Katrina y cómo, después de perderlo todo, encontré un nuevo camino. Si algo aprendí de esta experiencia, es que nunca sabemos qué pruebas nos esperan, qué decisiones imposibles tendremos que tomar. Pero mientras mantengamos nuestra humanidad, mientras nos apoyemos los unos a los otros, siempre habrá esperanza, incluso en las horas más oscuras. Gracias por escuchar mi relato. Si te ha conmovido, por favor suscríbete al canal para más historias de supervivencia. Y no olvides dejarme un comentario diciéndome desde qué ciudad y a qué hora has visto este video. Porque al compartir nuestras historias, nos aseguramos de que incluso las tragedias más grandes se conviertan en lecciones para el futuro. Y honramos a aquellos que no sobrevivieron para contar sus propias historias. Yo soy Alejandro Vega.
sobreviviente del huracán Katrina. Y esta ha sido mi historia.